Primero, pues saludarlos a todos. No tenemos pues la belleza de Tatiana que todos quisiéramos ver, pero qué gusto acompañarlos de nuevo. Y sí, pues un gran premio que de nuevo pues está demostrando que, como dicen en la hípica, va galopando el señor Lewis Hamilton hacia su séptima corona, que creo que es el gran objetivo y ya lo hablábamos de el momento en el cual Hamilton está de frente a la historia más que con los rivales que son circunstanciales y que están en este momento en la pista. De hecho, pues la transmisión encontró más atractivo seguir la desgracia de Ferrari, con quién perdían, qué pasaba con ellos y pensar de que se concentran en unos vehículos que, de acuerdo pues a lo que vimos y el resultado al final, pues no tenían nada que ver, porque puesto 13 para Vettel, puesto 14 para Leclerc, pues es triste, ¿no? Es triste que se busque la emoción en esa tristeza que deben tener los italianos y ya se supone que Toto Wolff habló en torno a que deberían de surtir algunos cambios en Ferrari para que realmente las cosas cambien. Y yo creo que los resultados es lo que avalan si lo que se está haciendo está bien o mal. Y hasta ahora los resultados, lo que están diciéndole a Ferrari es las cosas no se están haciendo bien. Obvio que nosotros no sabemos por dónde. Lo sabrán ellos y ellos también lo quieren saber y si lo supieran ya lo habrían hecho. Pero definitivamente parece que el sacudón tiene que ser duro, fuerte, no sé de qué dimensión para que, porque Ferrari yo creo que ya más de eso, no creo que pueda caer más. Creo que ya ha llegado al fondo. Pues ojalá, ¿no? Porque puede ser incluso peor en Monza, de acuerdo a lo que ellos mismos han dicho, ¿no? Y pues si hablamos de potencia, el circuito por excelencia de la Fórmula Uno que pone a prueba la potencia es Monza. Entonces, pues por un lado eso, y pues qué ironía que justo en el año de la celebración del Gran Premio 1000 de la escudería Ferrari, después de como acabaron un poco en punta el año pasado con esas victorias, esa racha que empezó justo en esta época del año con el triunfo de Leclerc aquí en Spa, luego el triunfo en Monza con los tifosi, ese día que fue realmente la locura absoluta y según lo ha dicho el propio Leclerc, su mejor día en la Fórmula 1, luego haber ganado con Vettel en Singapur, etcétera, pero luego pues vino esa caída. Pero este año que pues muchos de los tifosi lo tenían marcado como, bueno, este sí puede ser porque nos venimos acercando. Y pues acaba siendo el peor año de la escudería en muchas temporadas, ¿no? Y hoy, pues, para muchos la pregunta es, bueno, ¿qué puede hacer Ferrari para no caer incluso más bajo en su Gran Premio de casa en Monza? Que por fortuna, pues, no van a estar los tifosi, pero igual lo van a ver por televisión, eh, por Sky Italia y por las cadenas que puedan verlo en televisión abierta. Y un periodista británico que se llama Sam Collins, que comenta para la Fórmula 1 y para un medio británico también decía, pues creo que lo único que pueden hacer, y me estoy robando su línea, es ir al Vaticano y rezarle al Papa, porque de otra forma no hay milagro que pueda llegar para ellos. Está claro y pues se veía desde el inicio de la temporada que este tema de los ajustes en la normativa de las unidades de potencia les ha arrebatado una cantidad de cabalinos que no van a recuperar probablemente en lo que queda del año y que pues el gran reto que tienen es ver cómo lo recuperan de cara al próximo año, sabiendo que la normativa va a cambiar muy poco, ¿no? Entonces, pues es un poco el escenario al cual están enfrentados los tifos y hoy pues creo que dentro del fuero de los equipos clientes de Ferrari algo de alegría hay por el lado por lo menos de Alfa Romeo de haber batido a ambas Ferrari en pista, ¿no? Porque Kimi Raikkonen acabó duodécimo, adelantó a Sebastian Vettel en la recta de Kemmel y pues fue el mejor de los motores Ferrari al final del Gran Premio. Seguro que pues eso algo les habrá alegrado, aunque del otro el lado del box pues fue un día dramático con ese accidente muy fuerte que tuvo Antonio Giovinazzi, un accidente que pues nace de un error suyo que termina con un impacto fortísimo que como consecuencia acaba con la carrera también de George Russell y que deja pues esa preocupación de esa rueda que se soltó de
la suspensión trasera izquierda del auto de Giovinazzi, que eso no debería ocurrir. ¿Qué pasó? Que por fortuna ahora tenemos el halo y todo esto, pero igual, están los comisarios fuera de la pista. Una rueda de esta la golpea un auto y puede matar a un comisario. Por fortuna no hay espectadores y no están ellos en riesgo, ¿no? Pero es algo que no debería pasar y que seguramente va a examinar la FIA. Pero no sé, Germán, si le parece hablar del otro tema que a mí por lo menos, y he leído mucha gente, pues le ha caído un poco mal, es que bajo las condiciones actuales, el único piloto que le puede rivalizar a Hamilton es Valtteri Bottas. Está claro que Valtteri Bottas no está al nivel de Hamilton, ni en términos de velocidad ni como competidor. Y pues para eso no hay que ir a las cifras, o sea, hay que verlo cada fin de semana, ¿no? Pero pues él pensaba que tenía una oportunidad hoy y quería intentarlo, obviamente, ¿cómo no? Es su motivación ganarle a Hamilton, al mejor piloto del momento. Y en un momento dado de la carrera, después de haber estado más o menos cerca en la salida, pero sin conseguir acercarse suficiente, diciendo después que le sorprendió que la succión no estaba siendo tan eficiente como, o tan efectiva como él esperaba. Pero él preguntó por radio cuando estaba cerca de 1.2 segundos de Hamilton si podía usar una push lap, es decir, una vuelta rápida con más ayuda del motor, con la ayuda eléctrica, según él explicó, para intentar recortarle a Hamilton esas décimas que le faltaban para entrar en rango DRS y poder tener alguna opción de atacarlo. Y su ingeniero le respondió que pues habían acordado en la reunión que eso no lo iban a usar contra el compañero de equipo. Se lo preguntaron a Toto Wolff hoy al final del día y él dijo que sí, que eso lo habían hablado hoy en la mañana, que esas push lap o vuelta de overtake las tenían que usar porque son limitadas, solamente se pueden usar esas vueltas en un número muy pequeño durante la carrera porque exigen más de la unidad de potencia. Eh, esto pues solo para usarlo contra un rival y sobre todo al final de la carrera, ¿no? Guardarse, que decía Toto Wolff, bueno, tú no sabes si Verstappen te puede venir a atacar y tienes que tener con qué defenderte, ¿no? Wolff hablaba más de la exigencia global del motor. Valtteri Bottas se refirió más a la parte eléctrica y la ayuda que le da el motor eléctrico con la carga de la batería para poder tener algo más de potencia disponible respecto al rival. Bottas dijo cuando le argumentaron esto en la radio en plena carrera, dijo, no me acuerdo de haber oído eso. Y Toto Wolff luego dijo, sí, bueno, tal vez hubo una falla de comunicación con él, de alguna persona, al aclararle esto. El caso es que la frustración de la gente viene porque cuando el único que puede darle alguna preocupación a Hamilton, que es Bottas, pide que le den algo más de potencia para intentar atacarlo y le dicen que no, pues entonces ¿qué? ¿Cuál es el espectáculo? ¿Cómo Mercedes, siendo el que está dominando, no deja que sus pilotos corran libremente como dice Mercedes lo está haciendo? Entonces, pues no sé qué opina Germán, pero pues se entiende un poco también que la gente esté molesta porque no hay este duelo, incluso pues se ven allí muchas fotos en las redes sociales de Nico Rosberg, como bueno, la gente recordando, bueno, por lo menos en la época de Nico, incluso en esta pista en 2014, acabaron a los golpes con Hamilton en Spa-Francorchamps y Daniel Ricciardo terminó recogiendo la victoria, que todo eso seguramente es parte de lo que pasa por la mente de la gente de Mercedes cuando ve la posibilidad de que sus pilotos terminen enfrentándose el uno contra el otro. Sí, no sé si de pronto yo especulo obviamente que yo le preguntaba para el tema de la clasificación a usted, Diego, que si de pronto ese mapa que supuestamente está utilizando Mercedes en la tercera parte de la clasificación, que yo creo que de acuerdo a las explicaciones de Toto Wolff tiene que ver más con el número de vueltas que pueden exprimir el motor, que si lo hacen en clasificación les limita unas vueltas en carrera. Podría ser esto, y es la especulación, que Bottas se reservó eso, dijo, bueno, Hamilton va a salir a hacer la pole, yo no voy a gastar esas vueltas en clasificación para así tenerlas disponibles en la carrera. Y por eso seguramente es lo que estoy analizando, pudo haber solicitado, bueno, voy a usar lo que guardé para la carrera porque no lo utilicé en clasificación. Y es allí cuando vienen y le dicen, no es el momento, no es para entrar en la batalla. Pero
también, si uno ve las diferencias que hubo en la carrera, pues uno ve que nunca estuvo Valtteri Bottas con posibilidades de tratar de atemorizar a Lewis Hamilton en la carrera, nunca se vio un compromiso. De hecho, pues cruzó la meta con 8 segundos de diferencia. Entonces, pues seguramente si las podía utilizar después, las utilizó, pero usted sabe cómo son los pilotos. Los pilotos normalmente pues pueden recibir una orden, pero si lo intenta y se acerca, pues por lo menos dice, bueno, lo está intentando. Pero es que nunca se vio esa cercanía como para decir que realmente pudo utilizar esas vueltas que, repito, se ahorró en clasificación y que esperaba utilizarlas en carrera por la diferencia tan grande que le marcó Hamilton de medio segundo a Bottas, porque para mí Sí, no tenía no. la justificación, era una diferencia muy grande en clasificación. Y hoy creo entender, y obviamente es una especulación, repito, que tal vez estuvo por ese lado. No sé, pues es una teoría interesante, pero yo no la veo porque si uno ve las vueltas de ayer, pues se da cuenta de dónde perdió al final Valtteri Bottas, si no fue en las rectas. Incluso era más rápido en algunos puntos de las rectas en clasificación que Lewis Hamilton. Luego yo no lo vería por ahí, yo lo vería más por el lado de que Mercedes tampoco quería entrar a complicarse su propia carrera sabiendo que Verstappen estaba cerca, ¿no? Y que realmente pues Bottas estaba ahí, pero no estaba tan ahí, y que obviamente pues patrocinarle la lucha a su piloto contra el líder de la carrera, que es su otro piloto, obviamente les hace entrar en una dinámica que tal vez no necesariamente es la mejor para el equipo, ¿no? Y pues no solo porque acaben chocando el uno con el otro, que pues en esta era Bottas Hamilton no es algo que se vea ocurrir como cuando pasaba con Nico Rosberg, pero sí que, claro, si empiezan a pelear el uno contra el otro, van a exigir más los neumáticos, van a exigir más el motor, van a hacer muchas más cosas que van a poner más en riesgo la victoria y el resultado colectivo del equipo, que al final es lo que les importa, ¿no? Una vez se asegure el campeonato de Hamilton, etcétera, ya probablemente veamos que se suelten un poco el cinturón, pero mientras tanto, mientras las cosas no estén seguras, menos en este año en el que cualquier sorpresa aparece en el momento menos pensado, pues van a ir de acuerdo al libreto. Y me parece que pues simplemente están haciendo su trabajo, un poco sí en detrimento del espectáculo, pienso yo, en alguna medida, pero pues también creo que de lo que usted dice, Germán, lo que yo más rescataría es que realmente Bottas, salvo ese momento en el que pidió la ayuda, no estuvo realmente en posición de atacar a Hamilton, y salvo la salida, ¿no? Que en la salida sí que venía ahí conectado. De hecho, pues eso le hizo, el que él estuviera tan conectado le hizo perder un poco la succión a Verstappen, y desde atrás pues pudo atacar un poco más también, que fue la acción realmente de esas primeras curvas, Daniel Ricciardo, ¿no? Que fue tal vez la parte más bonita de ese duelo que tuvieron los dos ex compañeros de equipo, respetándose un poco. Verstappen no respetando los límites de la pista, pero es que en la curva anterior tampoco los había respetado mucho Ricciardo, forzados un poco por tratar de no acercarse excesivamente, ¿no? Entonces, es un poco la situación que se vive en esta Fórmula 1 y en este año, ¿no? Que hasta que no tengan las cosas seguras, pues hombre, mejor jugar tranquilos, pensar en cómo asegurar los resultados, y luego ya más adelante pensamos si podemos ayudar un poco al espectáculo, ¿no? Que seguramente pues no es en este momento la prioridad del equipo Mercedes. Sí, yo creo que usted toca el tema de Daniel Ricciardo, de los Renault, porque los dos estuvieron bien, de hecho terminaron cuarto y quinto. Daniel Ricciardo se quedó con la vuelta más rápida, entre otras cosas, que fue al final que logró marcar esa vuelta, cuando ya pensábamos que Hamilton, pues que era difícil quitarle ese tiempo, y sin embargo remató bien, sin necesidad de entrar a los pits a cambiar de llantas. Pues las mismas llantas que traía, sencillamente trató de marcar la vuelta más rápida y lo logró. De manera que hay que destacar ese desempeño de Daniel Ricciardo, que también dio cuenta de su compañero de equipo en clasificación, demuestra una vez más, pues no sé lo que debe estar pensando Renault, que se le va a Ricciardo y va a llegar Fernando Alonso el próximo año, cómo serán las cosas. De hecho, estará pues muy contenta la gente de McLaren de saber que les llega un Ricciardo que está demostrando que sigue manteniendo ese nivel, un nivel
siempre digo yo que es un gran piloto, considero que no es un fuera de serie, pero que es uno de los muy buenos pilotos que están en ese punto ahí cerquita a los fuera de serie sin pisarlo completamente, pero que sí ponen aprietos a todos. De hecho, recordemos que el primero que puso contra las cuerdas a Sebastián Vettel fue Daniel Ricciardo y que después se va del equipo Red Bull ante la preferencia clara que le daban a Max Verstappen, pero que él no desentonaba al lado de Max Verstappen. O sea, esa pareja sería temible en este momento y no se ha logrado conseguir, eso no es que se den silvestres, ponen uno, ponen otro y no hay alguien que haya dado la talla que dio Ricciardo al lado de Max Verstappen. Entonces estamos ante un australiano que sigue demostrando que mantiene su nivel, que mantiene su alegría, que le pone sabor a la competencia como lo hizo, como usted lo reseña en ese duelo que fue gallardo, que fue elegante para los dos pilotos con Max Verstappen, sin llegar ni siquiera insinuar una posibilidad de contacto, respetándose mutuamente. Y cuando la gente se respeta es porque realmente pues hay ese respeto entre los profesionales. Dicen, no, este camina, este maneja, con este nos tenemos que respetar. De manera que hay que destacar ese trabajo hecho y lo que ha logrado Renault en esta pista, en Spa, y el trabajo de Daniel Ricciardo. Y sobre todo, repito, pues que Renault ha demostrado que está dando pasos hacia adelante y puede llegar a poner en duda a Ricciardo si fue acertado decir me voy ya para el equipo McLaren o si ha debido quedarse y esperar un poco más con el equipo Renault. Quién sabe, ¿no? Pero ya eso no lo sabremos. Lo que sí está claro es que va a tener un motor Mercedes atornillado en el chasis McLaren el año entrante y eso pues seguramente que es una buena noticia para Richardo. Pero del otro lado, pues el que seguramente se debe estar frotando las manos ahora es Fernando Alonso, ¿no? Porque de ver lo que ha estado, lo cerca que ha estado, menos de 4 segundos, Richardo, de darle alcance a Max Verstappen al final de la carrera, yo creo que eso lo debe traer muy motivado. Sí es cierto que estas pistas, tanto Spa como Monza, son muy particulares en sus exigencias técnicas y a veces muestran autos que van muy bien allí, pero que no necesariamente van bien en todo tipo de circuito. Sí que había un poco la esperanza, la promesa de Renault de que a partir de Spa las cosas de pronto iban a ir un poco mejor, y al final pues ha sido así este fin de semana. Richardo está muy confiado, de acuerdo a lo que dijo después de la carrera, de lo que le dijo a la Fórmula 1, que va a ser también el caso la próxima semana. Y en Mugello pues sí deja un poco más abierto el interrogante porque es una pista nueva para todos y allí creo que no está tan claro realmente para nadie, pero sí que es interesante, incluso decía hace poco Daniel Ricciardo que él espera que el Alonso que regrese va a ser un Alonso muy en forma y muy rápido. Y ojalá que así sea para la Fórmula 1 y que el Renault al que llegue pues sea un Renault mucho mejor del que dejó la última vez que se fue, ¿no? Que la última vez que estuvo Alonso con Renault, igual ganó carreras con un equipo que no estaba en la misma posición que cuando él lo dejó al final de la temporada 2006 para irse a McLaren, ¿no? Entonces, ojalá porque pues sea ganar un protagonista más allí, y pues ver qué pasa obviamente con el resto. Está claro que con esta normativa técnica tan estable para el próximo año va a ser difícil que alguien dé un salto muy grande, pero pues ojalá que esto sea parte del salto que viene por parte del equipo Renault, que pues con este resultado ha conseguido el mejor desde su regreso a la Fórmula 1, ¿no? Desde que pues volvieron con la idea de estar de nuevo en el podio en el tercer año y en el cuarto ya estar empezando ahí como a pelear por el título. Eso no se cumplió. Esto es lo más cerca que han estado de conseguir un podio, aunque el año pasado también con Hülkenberg, pero en una carrera con condiciones excepcionales en Alemania que al final no se dio por el despiste que tuvo en esa zona tan controversial de los dragsters allí en las últimas dos curvas de Hockenheim. Pero hoy no solamente acabaron cuarto y quinto, sino que además estuvieron muy cerca de Verstappen con Ricciardo, y aparte de eso, bueno, ambos pilotos marcaron su mejor vuelta de carrera en la última, ¿no? Y ese punto de bonificación obviamente que es como la cereza del pastel para Renault, es como decir, bueno, esto ya es algo que muestra con más contundencia que estamos avanzando y obviamente hay que alegrarse por el equipo Renault. Pero quería invitar a Germán Sí, a charlar.
Sí, sí, Es que le quería plantear el tema de la Fórmula Uno, de acuerdo pues a la forma como maneja el piloto de la carrera, se lo otorgó, creo que fue por el 18% a Pierre Gasly. sí, sí. Pero pues yo pregunto, dice, bueno, ¿qué hizo mal Hamilton que ganó, hizo todo perfecto? ¿Por qué no se lo Sí. merece? No, es Dos, el público, Germán, es el sí, pero público. bueno, Es, pero el público, pero entonces también le pregunto a la gente, Norris quedó séptimo. Creo que es un mérito de Norris quedar séptimo. Gasly, pues hizo una remontada después de pronto de lo que se pensaba era desacertada la decisión, como le pasó a Sergio El Checo Pérez, que lo dejaron con las llantas del compuesto más blando afuera, cuando todo el mundo entró a la zona de pits, cuando vino la neutralización de la competencia, pues el accidente de Russell y de Giovinazzi. sí, Sin embargo, al final logró meterse en los puntos. sí, Quedó sí, décimo, pero para mí fueron también los perdedores por ser Mercedes, porque sí, fueron, sí. han debido estar mucho más adelante. Desde la clasificación, Racing Point debe estar mucho más adelante, sobre todo viendo lo que habían hecho el viernes y que Checo Pérez, él mismo estaba diciendo después del viernes que ellos, mal la segunda línea, o sea, tenía que estar en segunda línea como mínimo y al final pues ni siquiera estuvieron cerca de eso porque desde el inicio de la clasificación ya vieron que el escenario no era el que ellos habían pensado y incluso Checo se tuvo que gastar 2 juegos de neumáticos blandos en Q1, que si uno está aspirando a estar en la segunda línea, ya ahí empezó mal, ¿no? Y pues justamente lo que le iba a decir Germán era plantearle ese tema de Pérez, porque hay mucha gente que está en México, sobre todo molesta con que la estrategia no fue la ideal, que básicamente lo que hicieron fue darle la posición a Stroll para que acabara por delante de Pérez y punto. O sea, que esa era la única estrategia. Condenarlo. Favorecer a Stroll. Es lo que uno lee en las redes de parte de mucha gente. No sé quién lo haya dicho, pero el caso es que es obviamente la explicación más simple y sin ir un poco a los hechos y a los porqués de qué motivó a que el equipo hiciera lo que hizo en el momento en el que apareció ese safety car. Antes de eso usted decía Norris, sí, Norris acabó séptimo y salió décimo, ¿no? Uh Entonces -huh. ganó posiciones respecto a su posición de salida, ¿no? Y lo que usted marcaba de Gasly, pues bueno, creo que fue el que más posiciones ganó y fue el único que se aventuró a arrancar con el neumático duro la carrera y lo hizo funcionar al principio también, ¿no? A Checo Pérez lo pasó en la segunda vuelta, que Checo salía séptimo. Entonces, creo que por ese lado también hay que aplaudir la muy buena carrera y muy buena temporada que está teniendo Pierre Gasly porque hace un año estaba, bueno, sumido en su peor momento en la Fórmula 1 y un año después lo vemos y realmente sí que está sacando la cara. Pero hablando del tema Pérez, Ahora que está bajando, ahora está en la mira de bajar a Ocon, otra vez, de volverse a Albón, montar sí, sí, Albón, Albón, sí, sí, Albón, sí, sí, Albón. exacto. Pero Pero, yo creo que la forma de entender esto, Diego, usted que analiza las estrategias, ¿por qué no pero miramos déjeme, hermano, déjeme, cuál es que sería la esa tengo, estrategia que usted piensa? no, es Debería que, haber sido la ideal. se lo voy a decir punto por punto cuál es mi análisis, que yo no soy estratega, ni, bueno, soy ingeniero industrial de profesión, pero no soy ingeniero realmente. Eh, He visto muchas carreras y he hablado con mucha gente de estrategia, incluyendo a la persona que maneja la estrategia del equipo Racing Point, eh, que, o sea, hay muchos factores, hay muchas variables que influyen a la hora de tomar una decisión estratégica. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de descalificar la estrategia del equipo, ¿no? Que también leí que el mismo Sergio Pérez escribió en su cuenta de Twitter que él tampoco entendió la estrategia. Bueno, seguramente ya lo habrá entendido de alguna forma, se lo habrán explicado, o habrá seguramente cosas que nosotros ni sabemos ni nos enteraremos, sino hasta dentro de muchos años que han pasado en las reuniones al interior del equipo. Uh Porque -huh. claro, ambos pilotos salían muy cerca, los dos pilotos de Racing Point, y pues está claro, sobre todo viendo lo que hizo Checo en esa primera curva, en esos primeros metros de la carrera, esas primeras curvas, cuando estaba cerca de Lance Stroll, él no quiere problemas con su compañero de equipo porque es un momento delicado de su carrera, obviamente, ¿no? Pero, a ver, Checo estaba séptimo en la parrilla. Originalmente salía octavo, pero séptimo porque Sainz no tomó la salida por el problema que tuvieron, que Sainz dijo que fue un problema de motor, se le salió en la entrevista con Movistar en televisión
aunque el equipo argumentó que fue otra situación diferente, ¿no? Que fue un cilindro, según dijo Sainz, y temen incluso por el motor para la próxima carrera. Pero a ver, en la segunda vuelta, Checo estaba décimo, ¿sí? Ya lo había pasado Stroll y lo había pasado Gasly. Entonces, al momento de llegar al safety car, ya Checo estaba detrás de Lance Stroll y estaba detrás de Pierre Gasly. ¿Sí? Tengamos eso en cuenta, porque al final de la carrera, cuando Checo ya había cumplido con su parada en boxes, a él mucho después lo pasa Gasly. Y él acaba a medio segundo de Lance Stroll, ¿sí? Con otra estrategia diferente. Es decir, la estrategia no era para ponerlo detrás de Stroll. Él ya estaba detrás de Lance Stroll porque salió mal, porque fue muy cuidadoso también en esos primeros metros, o tal vez no salió mal, salió muy bien Lance Stroll. En la frenada para la Sursa, en la primera frenada, ya estaba adelante de su compañero de equipo, y Checo tampoco quiso como atacarlo mucho, sabía que luego venía esa famosa sección de Horus Radillon y la recta en ascenso de Kemmel, que allí la succión, los rebufos juegan un papel importante, y si uno se conecta bien, puede ahí no solo recuperar lo que perdió en los primeros metros, sino incluso ganar más posiciones. Pero eso es una lotería, porque igual es un juego de rebufos y de succiones de unos con otros, y no necesariamente se alinea todo para que uno avance y los otros pierdan, como de hecho acabó sucediendo. ¿Qué pasa? Cuando llega el safety car, ellos venían discutiendo con su ingeniero, Checo Pérez. Su ingeniero le dice, con el plan A no hay opción de aire libre, que era lo que quería Checo, porque él había quedado detrás de otros autos que él sentía eran más lentos que él, producto de que en la salida las cosas no le salieron. Entonces él quería, o su ingeniero estaba hablando de buscar aire limpio, ¿sí? Esto implicaba, obviamente, ir en una estrategia diferente al resto. ¿Qué pasa? Llega el momento del safety car. Allí, justo cuando le dicen safety car, él estaba en la entrada del pit lane. Obviamente, él no va a entrar al pit lane si el equipo no le dice, porque no los va a tomar por sorpresa, porque probablemente va a perder más tiempo, ¿no? Pero fue justo. O sea, el equipo, si hubiera estado fino, lo habría llamado al box y habían estado listos. Pero esto le pasa a Mercedes, esto le pasa a Red Bull, no a Racing Point. ¿Qué pasa? Si para en la misma vuelta que su compañero de equipo, estando detrás de él, él tiene que dejar un margen, ¿sí? Él no puede ir pegado en el box detrás de Lance Stroll o del auto que sea, y llegar allí y que los mecánicos estén todavía atendiendo a Stroll. O puede hacerlo, pero le toca esperar. Y en ese esperar va a perder posiciones. Allí habría podido perder la posición con Norris y con Gasly si hubiera entrado al box detrás de su compañero de equipo. Es decir, cuando lo hizo Lance Stroll en esa primera oportunidad durante ese safety car. Yo creo que todo eso lo valoró el equipo, ¿no? Y si estaban hablando de aire limpio, de buscar pista libre, claro, si se quedaban afuera, estaba la posibilidad de quedar solamente detrás de los tres más rápidos, que eran los dos Mercedes y Verstappen, más probablemente Gasly, que estaba en una estrategia diferente y que muy probablemente no se iba a detener porque estaba en un neumático que todavía le quedaba vida por delante porque era un neumático duro, pero igual podía entrar Gasly, y si entraba Gasly, pues ellos quedaban justo detrás de los tres más rápidos, y ahí sí pista libre, porque ellos probablemente se iban a ir con neumáticos frescos, y Checo iba a poder tener la posibilidad de rodar más libremente, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa también? Cuando le quedan uno detrás todos los que tienen neumáticos nuevos, pues le va a costar mantener la posición. El Racing Point tenía a favor que tenía muy buena velocidad en las rectas, en el sector 1 y en el sector 3. Ha sido uno de los fuertes siempre en esta pista, y lo fue también este fin de semana. Y la apuesta de ellos iba más por ese lado en términos de carga aerodinámica respecto a otros que optaron, como Mercedes, por ejemplo, de ir más rápido en el segundo sector, cargando más de ala, más aerodinámicamente el auto. Entonces, con todo eso, al final Checo cruza la meta cerca de medio segundo detrás de Lance Stroll. Sí pasó que en la última vuelta a Checo le dijeron, we're holding position, vamos a mantener la posición, cuando estaba detrás de su compañero de equipo. O sea, ahí sí la orden era clara, no vas a atacar a tu compañero de equipo, pero él ya estaba cerca desde hace varias vueltas. Entonces, digamos que bueno, se entendía que viniera esa orden, porque en la última vuelta no quieres arruinar el resultado colectivo del equipo. Entonces, o sea, lo veo de todas esas formas, de todos esos factores contaron. Pero para mí lo que juega sobre todo es que Checo no perdió con Stroll
en la estrategia. Él perdió en la salida y en las dos primeras vueltas, que fueron donde realmente perdió la mayoría de las posiciones que al final le costaron, ¿no? Porque Stroll tampoco acabó donde debería. Él perdió en la segunda parte de la carrera con Norris y con Gasly, ¿sí? Entonces, antes decía yo que Checo hubiera perdido con Norris y Gasly en los pits, si hubiera parado en la misma vuelta, no, con Norris, con Kvyat e incluso probablemente con Vettel, ¿no? Que eso pues habría sido incluso perder más posiciones parando en la misma vuelta que Stroll. Entonces, aclaraba que Stroll realmente sí perdió después de haber parado en boxes con Norris y con Gasly. O sea, su posición tampoco acabó siendo la ideal porque perdió con estos dos pilotos su posición en pista ya en esa segunda parte de la carrera. Y claro, también cuando uno se queda fuera y para después, que fueron cerca de 7 vueltas después de diferencia entre la parada en boxes de Stroll y la de Checo, 7 o 9, se me escapa en este momento el número, pero igual, suficientes que en Spa, que es la pista más larga, dan para pensar que puede exprimir más el neumático al final y que va a tener mejor neumático para el remate de carrera. Y fue algo que insistentemente le decía a su ingeniero sobre el final, no solamente ahorrar neumáticos, sino ahorrar motor y vueltas buenas de motor para poder atacar en esos últimos giros cuando sus rivales iban a estar en una situación más desfavorable de neumáticos. Entonces, para mí, pues sí, no, seguramente es difícil de entender la estrategia. Yo tampoco la entendí en su momento. Pensé por dónde podía ir, pero no fue lo que colocó efectivamente a Checo detrás de su compañero de equipo, porque ya en la primera curva estaba detrás. Sí, sí, yo creo que uno dirá, bueno, hagamos el ejercicio, aunque usted ya más o menos lo ha explicado, si él hubiera entrado. Si él hubiera entrado, pues, ¿cuál hubiese sido el resultado? Pues claro, que seguiría detrás de Stroll, y no solamente eso, sino que había perdido más posiciones por tener que Ujú, esperar a que atendieran a Stroll en el box. claro, porque hemos visto, ¿no? Hemos visto el ingreso simultáneo de Mercedes, que entran los dos vehículos y terminan con uno, entra el otro y de inmediato lo sacan a la pista. Pero Sí, eso lo pero hace para, Mercedes. sí, y lo hace Mercedes también dejando una distancia entre los dos autos y sin tener la cola de autos detrás, que es diferente Ujú. cuando uno está en un safety car, un pedido de safety car y entran todos al box. No es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, y no es lo mismo cuando uno está en medio del paquete que cuando está primero y segundo. Ahí es mucho más manejable la situación que cuando uno está en medio del paquete y no depende solamente de uno el poder manejar la diferencia con su compañero de equipo que está por delante. Sí, el tema aquí es que en una semana no cambian mucho las cosas, ¿no? No, Y en una semana pues vamos a tener una situación con Ferrari similar, ojalá que no sea peor porque como digo pues peor difícil, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar porque todavía tiene carros detrás y de hecho yo creo que la lucha en esta ocasión en el marco del Gran Premio de Bélgica fue tratar de no quedar de últimos, tratar de defender, de salvar el honor de alguna forma, pero con las uñas, pero con un precario desempeño que no va a mejorar, es lo que repito, para la próxima semana y que van a llegar pues a la primera de 3 carreras en Italia con ese déficit de desempeño y con la tristeza de tener que celebrar ese cumpleaños pues con un carro que no es competitivo y que obviamente la disposición de los pilotos cuál es, tratar de defenderse de todos los que le quieren pasar por encima, que tienen con qué hacerlo y ellos tratar de defenderse con las uñas como puedan. Triste la situación de la escudería Ferrari y triste también por los seguidores, los tifos y como lo llaman, pero que los hay no solamente en Italia, sino en todo el mundo. sí, Germán, pues yo creo que ya pues pasando un poco a las preguntas de la gente que nos ha escrito, reitero, ¿no? Ya nos preguntaron o ya respondimos a eso de qué puede hacer Ferrari pronto para mejorar. Y ya dijimos que un colega, Sam Collins, tuvo el buen apunte de decir que ir al Vaticano, porque solo un milagro puede mejorar las cosas para Ferrari antes de su Gran Premio de casa o de sus grandes premios de casa. Pero respondiendo a algunos de los interrogantes de la gente aquí, bueno, aparte del motor Ferrari, nos pregunta Luis Martínez 23, ¿qué otra cosa crees que lastra su desempeño en este momento? Bueno, está claro que el chasis tampoco es el mejor, pero ¿qué pasa? El problema es que ellos proyectaron un chasis basados en una potencia estimada que no tienen. Entonces, claro, si uno no tiene los caballos suficientes para empujar el nivel de ala que piensa tener, el nivel de drag, de fricción, de resistencia al avance, pues simplemente no va a andar.
y este fin de semana tuvieron el grave problema de que descargaron tanto de ala el auto pensando en no perder tanto en las rectas, en las zonas de plena aceleración, los sectores 1 y 3, que ya ni siquiera lograban poner en temperatura los neumáticos, ¿no? Y ya el problema era incluso peor. Decidieron al final en Ferrari colocar más ala y fue lo que les hacía perder lo menos, que hay unas comparativas muy interesantes de velocidades sobre todo, que muestran que sí, o sea, en las rectas llevan menos velocidad, en la parte más traba del circuito no están incluso mejor en algunas zonas que el año pasado, pero probablemente la configuración de 2019 de la SF90 no es exactamente la misma que traían en términos de la filosofía aerodinámica para este año 2020 con este auto que, como lo decíamos, estaba proyectado para otra potencia. El mismo Matías Binotto desde la pretemporada decía tenemos mucho drag. Y sí, pues se puede leer, o tenemos mucho drag o no tenemos suficiente potencia para empujar Demasiada ese drag. aerodinámica. Yo creo que un ejemplo, Diego, que ilustra eso es lo que pasó en las 500 millas de Indianápolis con las mismas carrocerías, los motores Chevrolet versus los motores Honda. Honda logró encontrar ese compromiso para que le funcionara la ecuación curva de motor con el mismo chasis y por eso le ganó a Chevrolet esa competencia. Exacto, sí, bueno, es otra modalidad muy diferente y muy particular, pero que seguramente ilustra en alguna medida eso también, ¿no? Pero el problema ahí es un poco la curva de potencia, ¿no? Aquí creo que es de potencia pura, de que no tiene suficientes caballos respecto a lo que tiene Mercedes y a lo que ellos mismos esperaban tener por cómo cambió la normativa. Martín Cortina, que si no me equivoco nos escribe desde México, ¿a qué atribuyen el mejor desempeño de Renault este fin de semana vis-a-vis McLaren? Bueno, son varias cosas, ¿no? Pero a mí no me extraña ver a Renault bien en un circuito como este, porque otro que puede tener características similares en lo técnico, sobre todo en la parte aerodinámica, es Canadá. Y ya desde el año pasado, allí habían conseguido su mejor resultado en clasificación y su mejor resultado en carrera colectivo con Ricciardo y Hülkenberg, que lo superaron hoy con Ricciardo y Ocon. Es, es el tipo de circuito que se le da muy bien, pero hay que tener un buen chasis para poder equilibrar el auto mecánica y aerodinámicamente con el nivel de ala que tenía Renault este fin de semana, que para mí, por lo menos de lo que se veía en las fotografías y en las imágenes, probablemente era el ala trasera más pequeña, y creo que no es casualidad que Ocon fuera tan rápido en el primer y en el último sector durante todo el fin de semana, y que pues también Richardo lo fuera y que fuera pues una de las armas que tuvo durante este fin de semana para atacar, pero claro, puede ser muy rápido en las rectas, pero si pierdes todo en el sector medio, sí, ellos perdían mucho respecto a Mercedes, pero no tanto respecto a los que normalmente vienen siendo sus rivales. Es decir, en toda esa ecuación han logrado encontrar un balance muy bueno. Y en el tema del motor, pues a ver, una cosa es lo que vimos este fin de semana y otra probablemente la que veremos un poco variada con la restricción que ya va a entrar en vigor a partir del Gran Premio de Italia de los mapas de motor de clasificación, que va a tener que ser lo mismo ya en clasificación y en carrera y no se va a poder tampoco usar ese botón de overtake para cambiar de repente todo el mapa de motor y son temas que tienen que ver específicamente con la parte más que con la parte híbrida, con la parte térmica, con el motor de combustión interna y la exigencia de esos mapas de motor que exigen con la chispa, con otros parámetros, el motor a un nivel que pues incluso puede llegar a ser dañino si se excede ese uso como tal. Entonces, pues, más un poco por ese lado de que nos sorprende y que qué bueno que esté Renault ahí cerca y que ojalá pues esta sea una buena base hacia construir de cara hacia las próximas carreras y que pues Que eso es lo Renault, que que falta, siempre, ¿no? Eso es lo que falta, sí, que sea constante, que no sea pues un destello esta vez y después vuelven a caer, porque es lo que no le ha permitido, supongamos, a un piloto Daniel Ricciardo, escalar más en la tabla general del campeonato. De hecho, está octavo en este momento, porque exacto, falta esa constancia, que se mantenga lo que se vio en esta ocasión en el Gran Premio de Bélgica. exacto. Bueno, alguno que tal vez no ha leído la noticia recientemente nos pregunta si seguirá en Ferrari Vettel la próxima temporada. No, eso está desde el que empezó el confinamiento, está anunciado que Vettel se va Sí. a Ferrari. Bueno, Hace rato se fue. Pensamos que se iba a ir KDFM, antes. sí, bueno, saludos a Alfonso en Venezuela, que siempre nos sigue. A Tadeo FM nos pregunta, ¿qué equipo se podría ver mejor en Mugello debido a las características del auto? Bueno,
Mugello es una pista muy rápida. No sé si tipo Spa, no tengo muy claro si es más hacia Spa o más hacia Silverstone. Pero es una pista con curvas muy rápidas que van a poner mucha exigencia seguramente sobre los neumáticos. Mario hizo la de Pirelli, no la ha colocado como en el top de la exigencia, pero no sé si es porque no lo es o porque no lo sabe realmente todavía, ¿no? Porque ellos también se encuentran con sorpresas, ¿no? Y pues obviamente algo de referencia tendrán de lo que hizo Ferrari en esa prueba que hicieron en Mugello antes de iniciar la temporada, con el auto de 2 temporadas atrás, pero otra cosa diferente es Le, con los autos de este año, ¿no? Entonces ahí, le sirve sí, poco exacto. esa información de Ferrari. Aparte que en teoría ellos en esos test solamente podían utilizar cierto tipo de neumáticos, no son los neumáticos de este año, ni tampoco en Correcto. teoría con los que corrían en esa temporada porque ya no se fabrican. Entonces, Interesante, ¿no? sí, sí, es un poco una moneda al aire y pues allí se Ajá. verá qué equipos realmente tienen las mejores herramientas de simulación y no dudemos que en eso Mercedes las tiene muy bien, pero sí que puede traer sorpresas en el tema neumáticos de cara a la carrera, porque pues Pirelli lleva lo más duro que tiene para curarse en salud y decir, esto es lo mejor que tengo, si esto quiere Mm. 2 paradas, háganlo, pero esto es lo mejor que tengo. Lo que pasa es que los equipos siempre van a tratar de ahorrarse una parada y eso siempre pues acaba colocando en una esquina a la gente de Pirelli, desafortunadamente, que tiene pues un rol muy, muy difícil dentro de la Fórmula 1. Además, el equipo técnico que rodee mejor, que lea mejor y más rápido la forma como se comportan las llantas en este circuito con los carros actuales. Ahí también va a jugar el talento de los ingenieros. Sí, exactamente. Bueno, juega el trabajo de todo el equipo, pensaría Ujú. yo, a la hora de llegar lo mejor preparados allí y de tomar en cuestión de segundos, instantes, las mejores decisiones para ir mejorando constantemente el auto. Bueno, aquí alguien que nos pregunta por Sainz y que bueno, había tenido un día terrible porque tras de que no pudo arrancar la carrera, ver a Ferrari arrastrándose como lo hicieron hoy, tampoco le debe venir muy bien. A ver qué más nos preguntan por aquí. Es que veo muchas preguntas repetidas y que ya respondimos. Entonces, por eso me demoro un poco aquí algunos. Hay varios que han preguntado que por qué no echan a Matías Binotto, que sí echen a Matías Binotto. No creo que sea una solución instantánea. No va a ser así de fácil, desafortunadamente. Entonces, Si estuviera el comendatore, ¿cómo sería la cosa? uf, bueno. Yo creo que ya había volado la cabeza de Matías Binotto. Este es Creo un poco que un comentario que resume Germán. Antes lo voy a mostrar aquí. sí. Aquí está. Don Enzo Ah. Ferrari. ¿Qué estaría diciendo don Enzo Ferrari? ¿Qué dirías, Enzo? No, Nos pregunta Lucas Valverde, o nos dice, dominio de Mercedes hace aburrida la Fórmula 1. Nada motiva a verlo, más allá del espectáculo en la zona media. Yo creo que es el sentir de mucha gente, ¿no, Germán? Y creo que pues sí, no, no hay duda. no lo entendemos, ¿no? Y lo dijimos, la televisión buscó más el espectáculo atrás que adelante, porque a la gente no había Sí. nada que mostrar. No, salvo las primeras vueltas, de pronto el reinicio, etcétera. Y las No últimas, hubo. pensando que había dicho algo Hamilton y que pronto iba a tener alguna situación parecida a la de Silverstone con una de las llantas. Sí, sí, sí. Pero bueno, realmente a Richardo, por ejemplo, hay que aplaudirle eso, que él consiguió no solamente ir muy rápido, sino llevar los neumáticos perfecto, porque otra cosa complicada de hacer cuando uno tiene un auto tan descargado de ala como es el caso de Renault, como lo lleva este fin de semana, es cómo consiguen con eso no desgastar excesivamente el neumático. Bueno, probablemente las características de esta pista se prestaban más para ello, pero usualmente con menos alas se desliza más el neumático, es más fácil recalentarlo, hoy las temperaturas tal vez no estaban para eso, o este fin de semana en general, pero sí que se puede desgastar más, y Uh -huh. todo lo contrario a lo que vimos, los que más neumáticos tenían al final de la carrera eran ambos pilotos de Renault, porque fueron detrás de los 3 primeros, los que iban al ataque en esas últimas vueltas y los que acabaron en esas posiciones 4 y 5, ¿no? Entonces, realmente hay que aplaudir también ese aspecto que pues pasa desapercibido, sí, hizo la vuelta más rápida, pero, o sea, ¿qué implicó llegar a eso con la configuración aerodinámica del auto que tuvieron este fin de semana, ¿no? Yo creo que todo eso, pues,
lanza señales muy positivas del equipo Renault, Germán. Oiga, la próxima semana creo que sí va a poder usted compartir con Tatiana Calderón, que estuvo haciendo su debut en la Superfórmula japonesa, y creo que hay que destacar que partió atrás en el último puesto y remontó hasta el puesto número 12. Y sobre todo los tiempos. Ver que estuvo, creo que a 8 décimas del piloto que ganó en su mejor vuelta, pues yo creo que cuando estaba casi 2 segundos al principio, creo que muestra que los progresos fueron interesantes por el lado de la piloto colombiana, el Motegi, en la Superfórmula japonesa. Sí, yo creo que pues tenían claro que este fin de semana pues iba a ser muy desafiante por diferentes razones, ¿no? Era el debut de Tatiana en la categoría, era el regreso del equipo después de mucho tiempo a la Superfórmula, en un circuito nuevo para Tatiana, después de haber pilotado el Superfórmula hace 5 meses. En fin, o sea, había más razones para pensar que iba a ir mal y que iba a ser muy complicado a que iba a ir bien, pero pues basados en ello, al final pues de pronto por lo que he escuchado que ha dicho Tatiana, no ha estado obviamente muy satisfecha con el resultado de la clasificación, que sí estuvo por debajo de lo que esperaba en términos de tiempo, más allá del resultado. Hubo, digámoslo, no cumplieron con el plan que tenían pactado para esta sesión de clasificación. Al final dio una vuelta y creo que planeaba dar dos. Y obvio, pues si uno sabe que tiene dos vueltas, pues no se gasta todo en la primera. Entonces allí se quedaron algunas décimas con seguridad. Pero aparte de ello, yo creo que pues la progresión que tuvo en carrera fue interesante. El equipo la acompañó con una buena estrategia y ella pues logró hacerla funcionar e incluso pues al final defendiéndose del bicampeón de la categoría, Naoki Yamamoto, que la venía alcanzando. Obviamente pues es un piloto referente de la categoría y se entiende que incluso después de haber tenido que parar de forma inesperada por un incidente con Kamui Kobayashi, venían ellos dos conectados llegándole a Tatiana y al final pues en la última vuelta se lanzó Yamamoto, pero Tatiana se mantuvo muy bien, fue agresiva en la defensa, pero consiguió el objetivo que era mantenerse por delante de Yamamoto y también de Kobayashi que venía ahí justo detrás, ¿no? Los dos pilotos que son referentes de la categoría y Esos que son más allá de, trofeos. sí, que más allá de cómo acabaron allí, pues lo importante es que pudo ganarles y que pues cruzó la meta, fue la carrera pienso más larga que ha corrido Tatiana en fórmulas, porque fue una carrera que duró casi una hora, que tenía un límite de 70 minutos y al final fueron 56 para el ganador, casi 57 en el caso de ella. Pero pues aparte de eso hubo 40 grados de temperatura ambiente prácticamente. Entonces, por donde se le mire era un reto por encima de lo que ella ha enfrentado previamente, ¿no? Y creo que pues es el tipo de cosas que la motivan a ella a enfrentarse a cosas que pueden resultar difíciles, que para algunos dirán como no, pero ¿para qué se va allá? Y pues es lo que a ella le motiva y al final creo que el resultado que ha sacado este domingo no me ha estado para nada mal y pues es una buena base para construir, Germán, y ya nos queda minuto y medio solamente. Bueno, repito que la próxima semana, porque viaja, no va a estar en la próxima carrera de la Superfórmula japonesa Tatiana, porque tiene el compromiso de las 24 horas de Le Mans, que de No, manera que Germán, estará ya. sí, creo que tiene el calendario mal porque la siguiente carrera de Tatiana en la Superfórmula es después de Le Mans. Sí, por eso. Entonces, viene primero Le Mans, ella no se Ujú. va a perder nada, se perdió la de ILMS este fin de semana porque Sí, se cruzaban las dos, pero por ahora no se pierde ninguna otra. correcto. Solo quería agregarle aquí, es que lo he visto varias veces este comentario y quería decir algo al respecto. No creo que Mercedes sea el mejor, lo que pasa es que la FIA está con ellos, hay cosas que ellos solo pueden hacer como el DAS. Bueno, a él y a todos los que piensan eso les digo, con esa mentalidad pues no van a llegar a ningún lado y no es la explicación. El DAS tampoco es la explicación de por qué Mercedes está ganando en la Fórmula 1. Lo usan, Lo pueden tener los otros, ¿no? sí, y lo pueden copiar los otros, pero no, Ujú. y ya no lo van a tener el próximo año. Entonces, no creo que esa sea la mentalidad. Creo que a Mercedes lo han atacado sus rivales por todos lados para tratar de quitarles cosas y les han quitado cosas en los Pero es últimos años. normal. Pero pues ellos siguen adelante porque simplemente son en este momento el mejor equipo. Todos queremos que llegue alguien que les pise eh, por delante y que acabe con su dominio, pero en este Por, momento por eso se no está hizo odiar ocurriendo. Michael Schumacher también durante 5 años. Odiado.